Me avisan para empezar. Sí, muy bien, comience. Bueno, buenas tardes, profesores, compañeros. Mi nombre es Elías Mateo y yo les voy a hablar hoy sobre los marcadores tumorales de cáncer prostático. Bueno, a modo de introducción, primero que todo cabe destacar que es la próstata. La próstata principalmente es un órgano glandular del aparato reproductor masculino con forma de castaña que se ubica enfrente del recto y por debajo y a la salida de la vejiga. Este órgano funciona como una vejiga secundaria que ejerce presión para que el semen sea expulsado por la uretra al exterior y también tiene la capacidad de cerrar el paso de la vejiga para impedir que ésta libere su contenido durante la actividad sexual. La próstata principalmente está compuesta por glándulas tuboalveolares ramificadas dispuestas en lóbulos rodeados por estroma fibromuscular principalmente. La unidad cinar incluye un compartimiento epitelial y constituido por células principalmente epiteliales, basales y neuroendocrinas que permiten la secreción de los elementos que produce. Cabe también destacar que las células epiteliales y del estroma expresan receptores hacia principalmente los andrógenos o androgen receptors, y depende de los andrógenos para su crecimiento, por lo cual el principal andrógeno presente en los hombres que estimula esta glándula es la testosterona, ya que es el principal circulante en el caso de los hombres. Cabe destacar que este es un órgano que está presente principalmente en hombres, por lo tanto afecta esencialmente los niveles de testosterona que se presentan en los masculinos. También cabe destacar la función del cáncer o lo que es el concepto del cáncer, que se origina principalmente es una afección cuando las células del cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada y que se pueden multiplicar en cualquier parte del cuerpo y pueden convertirse, por lo tanto, en células cancerosas y extenderse a otras áreas del cuerpo, denominando así la metástasis. Por lo tanto, el cáncer es un crecimiento descontrolado de las células que produce errores y daño a nivel de los diferentes tejidos. En el caso del cáncer de próstata, encontramos que el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata empiezan a crecer de forma descontrolada. Cabe destacar que la próstata, ya mencioné, es una glándula que solo tienen los hombres, por lo tanto el cáncer de próstata afecta principalmente a hombres. Casi todos los cánceres de próstata se caracterizan por ser adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son un conjunto de cánceres muy frecuentes, puesto que se originan en un tipo particular de células, que son aquellas células que están en constante división, debido a que pueden esencialmente secretan sustancias, y por lo tanto presentan un mayor riesgo de mutaciones debido a que están en constante multiplicación o división. Este carcinoma tiene su origen en las células de revestimiento interno de las glándulas de secreción externa, y el hacer un adenocarcinoma es característico porque es la contraparte maligna del adenoma, que son los tumores benignos de este tipo de proliferaciones. Esta enfermedad cabe destacar que se desarrolla principalmente en individuos mayores de 50 años y es de los tipos de cáncer más común en hombres. En cuanto a la detección y el diagnóstico, tenemos en primera instancia la exploración física, que se establece a partir de la necesidad de buscar un diagnóstico hacia el cáncer prostático y se basa principalmente en síntomas, en un tacto rectal normal o de manera más atípica, una elevación en las concentraciones del antígeno prostático específico o PSA, que es un antígeno particular que vamos a definir más adelante y que es muy importante en el caso de la detección del cáncer de próstata. Con esto quiero decir que ante una sospecha de cáncer, siempre se utilizan como elementos de diagnóstico de primera línea lo que es el tacto rectal y los niveles de PSA en sangre, con el fin de orientar de una manera más adecuada el diagnóstico de un posible cáncer previo a una biopsia prostática. Cuando ya se tienen indicios más de que estamos afrontando un cáncer, de ahí se decide, principalmente la decisión del médico,
de elaborar o llevar a cabo una biopsia prostática, en donde principalmente se realiza por una punción a través del recto con una aguja, utilizando la visualización directa por ecografía transrectal o TROS, que permite una observación de la próstata y tomar muestras muestras de células de la próstata para determinar si hay presencia de cáncer y del tipo o grado en el que éste se encuentre. Es muy importante también utilizar esta metodología porque nos permite, al usar la ecografía, determinar las zonas en donde esté posiblemente el cáncer y evitar punciones excesivas o no necesarias, porque es una técnica muy invasiva que genera daño o puede afectar la función normal de la próstata y por lo tanto del individuo. Ahora bien, hablando del antígeno prostático específico del PSA, el PSA es una glicoproteína de 34 kilodaltons producida casi exclusivamente por la glándula prostática. El PSA se produce con el fin principal de licuar el semen eyaculado y permitir un medio para que los espermatozoides se movilicen libremente. Bioquímicamente se expresa como una enzima serinproteasa que cumple esta función anteriormente mencionada. Aquí vemos su número específico. Y principalmente los niveles de PSA en sangre se miden en unidades llamadas nanogramos o determinadas como nanogramos por mililitro, en donde la probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a medida que los niveles de PSA suben, pero no hay un valor como tal definido para establecer como que ya el individuo tiene cáncer, sino que se usan valores de corte que se deben analizar en conjunto con otros elementos para determinar si el individuo debe ser sometido a una biopsia prostática o no, y este valor de corte es de mayor o igual a 4 nanogramos por ml. De esto podemos decir entonces que los niveles que se encuentran entre los 4 y los 10 nanogramos por mililitro, según estudios se establece que el cáncer de próstata puede estar presente en un 25% de estos pacientes, mientras que si los niveles de PSA aumentan por encima de 10 nanogramos por ml, se tienen ya un porcentaje de hasta 67% de que el individuo esté o padezca de un cáncer de próstata. Cabe destacar que el PSA es un marcador tumoral imperfecto, principalmente dado por su especificidad, que puede arrojar hasta 35% de falsos negativos. Esto hace referencia a que el PSA puede verse aumentado por otros valores o por otros elementos que no sean necesariamente el cáncer de próstata. Ahora bien, hablar sobre el PSA libre, que es otra porción del PSA. Esto está dado porque principalmente el PSA que se encuentra en sangre está en dos formas. Una forma adherida, que está unida a proteínas sanguíneas como la alfa-1 antiquimiotripsina y a la alfa-2 macroglobulina, mientras que tenemos una porción libre o no adherida, que se expresa como porcentaje de PSA o porcentaje de FPSA, que es la proporción de la cantidad de PSA que circula libre en comparación con el total a nivel de PSA, refiriéndose al PSA como tal. El porcentaje de PSA libre es menor en hombres que tienen cáncer de próstata. Esto es un dato importante que en relación a los que no presentan la enfermedad. Y el porcentaje libre de PSA se realiza o se determina cuando la prueba está en un límite esencialmente entre los 4 y los 10 nanogramos por ml. Se podría usar también de esta forma la prueba de PSA libre para ayudar a decidir si el paciente necesita una biopsia o no. Por lo tanto, es una prueba que se utiliza de forma complementaria a los niveles de PSA normal. Entre los requisitos de toma de muestra encontramos principalmente que la muestra es de sangre venosa, por lo tanto se realiza una punción venosa en el brazo del paciente. No posee requisitos previos como el ayuno ni nada parecido, y se recolecta y se almacena en un tubo Vacutainer, principalmente sin anticoagulante, porque se puede utilizar tanto suero como plasma en estas determinaciones, pero al ser el tubo sin anticoagulante más económico y más ideal para el uso en el laboratorio y no hay problema, entonces
se utiliza el sin anticoagulante. También, por lo tanto, como es de plasma y suero, puede utilizarse hepta, heparina o citrato porque no interfieren en estas reacciones. El analito es estable 4 días a temperatura entre 2 y 8 grados y hasta 8 meses a menos 20 grados centígrados, almacenándose, claro, en un recipiente adecuado para la congelación. Entre los interferentes habituales tenemos la hemoglobina hasta los 1000 miligramos por decilitro, bilirrubina hasta los 30 miligramos por decilitro, triglicéridos hasta 1000 miligramos por decilitro, biotina hasta los 1200 nanogramos por ml y lipemia hasta los 1500 miligramos por decilitro. Algo que les quiero, aquí tenemos los valores de referencia y quiero destacarlos. Principalmente tenemos inicialmente el PSA total, que varía, esto es hablando de los hombres, varía de acuerdo a la edad y se tienen valores de referencia diferentes debido a que a medida que la persona, que el hombre aumenta en edad, hay procesos fisiológicos que bien por la degeneración de las células va produciendo que los niveles de PSA aumenten sin necesidad de ser o implicar una presencia maligna o de un tumor en estos casos. Por lo tanto, tenemos rangos de referencia en el caso del convencional que se utiliza en nanogramos por ml, que es menor a los 40 años y que puede ir aumentando incluso hasta sobre los 4 en personas mayores a 70 años por los elementos que ya mencioné. También tenemos los valores en el sistema internacional de microgramos por litro. Y lo que les quiero destacar aquí, y quiero explicarlo para que se entienda de una forma concreta, es el porcentaje de PSA libre. El porcentaje de PSA libre no se expresa como tal, como un número en una unidad determinada, sino que, como bien se indica, es un porcentaje, cual se establece en una relación de PSA libre en relación al PSA total. Por eso de ahí se expresa en porcentaje. Esto lo quiero explicar, por lo menos quiero dárselos a entender con un ejemplo, en que, por ejemplo, si ante una presencia carcinógena, en donde matemáticamente podemos tener un valor de PSA disminuido lo que equivale a un aproximado del 10%, pero con un valor de PSA total de aproximadamente 50 nanogramos por ml, por decir algo totalmente elevado. Esto quiere decir que en relación ese 10% de los 50 va a equivaler a unos 5 nanogramos por ml de PSA libre, hablando numéricamente. Mientras que entre valores normales, si tenemos un 25% aproximadamente de PSA considerado como un valor normal, pero de un PSA total de aproximadamente 2 nanogramos por ml, que es un valor disminuido, que es un valor que está dentro de los rangos, podríamos decir entonces que el PSA libre equivale a 1 nanogramo por ml. Con esto quiero hacerle entender o darme a explicar de que el porcentaje de PSA también va a depender de la cantidad de PSA total que esté circulante. Por lo tanto, es que se realiza en ocasiones de complemento cuando hay dudas acerca de los niveles de PSA que presenta el individuo. Por lo tanto, en el rango que les mencioné, cerca de los 4 a 10 nanogramos por ml. En cuanto ya hablando de la prueba de PSA total, tenemos que aquí les presento principalmente las técnicas desarrolladas por el laboratorio LabTest con el instrumento LumiQuest y también por el laboratorio Roche, que es el ELIXIS Total PSA por el instrumento cobas-e. En primera instancia tenemos la metodología del LabTest, en donde se utiliza es un sistema de diagnóstico in vitro para la medición total de PSA. Quiero destacar aquí que es una quimiluminiscencia en tubos, un inmunoensayo de quimiluminiscencia en tubos, un CLIA, en donde se utilizan sustratos quimiluminiscentes como el luminol y se complementa con los elementos que ya hemos visto en presentaciones anteriores con la biontina, la estatobidina y el peróxido que llevan a cabo esta reacción, este inmunoensayo. El PSA presente se muestra y se une específicamente a anticuerpos policlonales anti-PSA inmovilizados en la superficie de los inmunotubos. Y esta metodología se las voy a explicar más adelante. Lo que les quiero destacar aquí de esta parte es la linealidad y sensibilidad analítica, en donde si bien tenemos un intervalo operativo de 0,05 nanogramos por ml hasta los 40 nanogramos por ml, lo importante es que en estas pruebas las muestras con resultados más bajos que el límite de sensibilidad, que en este caso es 0,05 nanogramos por ml, deben expresarse como valores menores a
el límite inferior de detección. Esto es debido a que el PSA no solo se mide para la detección de cáncer, sino que también se debe medir y se utiliza como elementos de diagnóstico para posibles recaídas o posibles metástasis que puedan originarse a partir de la metástasis de estas células cancerígenas de prostática que pueden estar generando PSA en niveles ajenos a los que se presentan en la próstata. Esto en casos de que el paciente haya sido sometido a una remoción de la próstata por un cáncer prostático. De igual forma, las muestras con valores por encima de 40 nanogramos por ml pueden diluirse en solución de cloruro de sodio y también poder volverse a analizar. Ahora bien, dentro de la metodología del elixir total PSA por el COBAS-E del laboratorio Roche, este es diferente porque aquí se trabaja con una electroquimioluminiscencia, que es otro tipo de inmunoensayo que por lo general es más específico debido a la metodología o el fundamento en el cual se basa, que voy a explicar más adelante. Aquí también quiero destacar que en la linealidad, aquí podemos ver que tiene una sensibilidad mucho menor en comparación con el de quimioluminiscencia, con el CLIA, y también con los valores inferiores al límite de blanco o al límite de detección, se deben expresar como tal menores a 0,06 nanogramos por ml, por esta razón que ya les mencioné anteriormente en el caso de los pacientes que ya fueron sometidos a cirugías de remoción de próstata y que se busca es monitorear que no vuelvan a aparecer o que no se desarrolle una metástasis. En cuanto ahora hablando de la PSA libre, se basa prácticamente en el mismo método, en el mismo fundamento, utilizan los mismos instrumentos, lo que varía principalmente son los antígenos monoclonales que se unen dependiendo si es PSA libre o PSA total. Tenemos de igual forma que es un sistema in vitro que utiliza el LumiQuest y que también utiliza el sistema streptovidina-biotina para unirse a la superficie de los inmunotubos. También aquí cabe destacar principalmente lo que es los valores de detección, en donde tenemos 0,05 nanogramos, pero hasta 20 nanogramos por ml, que es inferior porque en general el PSA libre está en menor proporción que el PSA total. También se expresan de igual forma menor al límite inferior de detección por lo ya mencionado. En el Elixir Free PSA, también del COBAS-E, este también es un electroquimio, un ECLIA, perdón, y también se realiza con el mismo sistema y bajo el mismo método y el mismo fundamento. Ahora quiero explicarles bien y ya de forma más concreta en lo que es el inmunoensayo, principalmente el inmunoensayo de quimioluminiscencia y de electroquimioluminiscencia, el CLIA y el ECLIA. Quiero definirlos de manera concreta ya que es el fundamento en lo que se basa esta metodología. Por un lado tenemos dos métodos del CLIA o del inmunoensayo de quimioluminiscencia, en donde tenemos, como aquí bien lo dice, el método competitivo y el no competitivo o también de tipo sándwich. En el competitivo el antígeno, objeto de la medición, compite con un antígeno marcado por un anticuerpo y se mide por la cantidad de antígeno marcado sin conjugar que se considera es inversamente proporcional al analito. Esto lo quiero explicar con el siguiente esquema. Lo que ocurre es que tenemos un analito biotinilado, ¿verdad? Que es agregado por el kit o está presente en el kit, por lo cual tenemos una concentración conocida y determinada, el cual va a estar unida a las moléculas conjugadas con la sustancia luminiscente, como lo puede ser, por ejemplo, el luminol. Lo que se va a establecer en este tipo de ensayo competitivo es que nuestro analito, ¿verdad?, que posee una afinidad mayor por el anticuerpo marcado, va a establecer una competencia con el analito bioatinilado que se va a unir a la estreptovidina en la fase sólida y va a determinar la luminiscencia que va a ser generada. Esto, al no poderse unir este analito bioatinilado y en vez se une nuestro analito que es actúa como un antígeno, que en este caso es el PSA, se va a unir y va a disminuir, por lo tanto, la porción luminiscente o la luz detectada. Por lo tanto, esta diferencia o disminución va a ser la relación que se establece con la concentración de nuestro analito estudiado. Por eso es que es un ensayo competitivo.
Por otro lado, tenemos el ensayo de tipo sándwich, en donde se dice que el antígeno de la muestra reacciona con los anticuerpos diferentes que se fijan a distintas partes del antígeno, donde uno de los anticuerpos está en el soporte sólido para facilitar la separación de la fracción ligada y el otro anticuerpo lleva el marcador o la marca, que en este caso puede ser el luminol. Se mide de forma proporcional, directamente proporcional, la cantidad de analito por la luminiscencia que es detectada. En este caso, como vemos, es un tipo sándwich en donde tenemos un anticuerpo unido a la biotina que va a unirse a la fase sólida con la streptovidina por la unión fuerte que se genera entre estos dos compuestos de este sistema, y en donde el anticuerpo unido a la biotina se va a unir a una porción específica de nuestro analito, que en este caso es el PCA, que actúa como un antígeno, sí, y el otro anticuerpo unido o marcado con la sustancia luminiscente se va a unir a otra porción específica, formando así un sándwich en donde la cantidad de señal detectada va a ser directamente proporcional a la concentración del analito. Por otro lado, tenemos también la electroquimioluminiscencia, en donde principalmente tenemos dos anticuerpos marcados, uno con biotina y el otro con el quelato de rutenio, que se van a unir al antígeno. Luego se van a adicionar micropartículas unidas con streptavidina, micropartículas metálicas, cabe decir, y que se van a unir también al complejo del antígeno anticuerpo. Dentro de los detectores vamos a encontrar, o de las máquinas, que estos complejos se van a mover hasta el fotomultiplicador, donde existe una placa metálica donde las micropartículas por magnetismo se unirán a ellas o se fijarán a ellas, permitiendo eliminar de esta forma los compuestos no unidos. Se hacen pasar por un voltaje específico en el cual la luz se va a estimular las moléculas de quelato de rutenio, y la luz emitida en este caso va a ser directamente proporcional a la cantidad de analito detectado. Este sistema, por ejemplo, se diferencia porque se utiliza esencialmente lo que es un fenómeno físico, porque se realiza o se adiciona un voltaje específico para estimular las partículas de rutenio y así de esta manera obtener la luminiscencia, mientras que en el CLIA lo que se hace es principalmente una reacción química que permite la detección y la expresión de la luminiscencia. El método sigue siendo prácticamente igual, se utiliza biotina con streptavidina para fijarse a la fase sólida, que en este caso es por magnetismo, y la biotina va a unirse de forma particular a nuestro analito, que se presenta así con estos como rombos, y de esta forma va a poderse detectar el analito que estamos midiendo, que en este caso es el PCA. Cabe mencionar también otros marcadores que se utilizan para el diagnóstico, detección, screening y seguimiento del cáncer prostático, como lo es la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida comprende un conjunto de enzimas repartidas ampliamente por el organismo. Una de las isoenzimas asociadas o importantes para el cáncer prostático es la fosfatasa ácida prostática humana, la cual los niveles de plasma se encuentran en un rango entre 1 a 3 nanogramos por ml, por lo cual los valores por encima de estas referencias son considerados como relacionables a un adenocarcinoma prostático. Es conocido también que los osteoclastos en los huesos son ricos en fosfatasa ácida, pero del tipo tartrato resistente, y se ha sugerido también que esta isoenzima podría liberarse al torrente sanguíneo durante el desarrollo de metástasis ósea. Sin embargo, como herramienta de diagnóstico oportuno, no es tan eficiente como el PSA, porque solo un 20% de los pacientes con carcinoma prostático presentan niveles elevados de fosfatasa ácida, por lo cual es más implementado como en la determinación de estadios de cáncer y monitorización de respuesta inflamatoria, de respuesta a tratamiento, perdón, y también en el caso de las metástasis, cuando puede ser liberado en el caso de la tartrato resistente desde los osteoclastos. Cabe destacar también que en el caso de la fosfatasa ácida prostática, esta es medida por una técnica de colorimétrica en donde se utiliza espectrofotometría,
en donde se relaciona principalmente la absorbancia que se lee, pero se determina es la fosfatasa ácida total. Y cuando se mide la actividad de la fosfatasa ácida, pero de la tartrato resistente, se está inhibiendo es principalmente la función o la porción prostática de la fosfatasa ácida. Por lo cual, esta fosfatasa ácida prostática se determina a partir de una relación que se establece entre la fosfatasa ácida total y la fosfatasa ácida tartrato resistente. De esta relación va a surgir un cálculo del cual vamos a poder determinar la fosfatasa ácida prostática, que nos va a servir como indicador también de posible cáncer, de posibles, en este caso, adenocarcinomas prostáticos, y poder medir o utilizarlo también como valor de referencia para este tipo de cáncer en la próstata. Tenemos también la transglutaminasa prostática, que es una enzoenzima transglutaminasa que se conoce hoy en día y que a diferencia de las transglutaminasas comunes se encuentra casi exclusivamente en la próstata. Por numerosos estudios que estuve investigando, se relacionan esta proteína con la proliferación de células cancerosas en la próstata y se expresa exclusivamente en este tejido, aunque no de forma equitativa. En una misma glándula se pueden encontrar diferentes áreas que pueden estar carentes de células que posean este tipo de transglutaminasa. El hecho de que la transglutaminasa prostática sea una proteína regulada por hormonas sexuales masculinas, que son los andrógenos, en el caso de los andrógenos, nos permite tener cierta seguridad para establecer una relación entre la transglutaminasa prostática y la próstata. A partir de esta relación, entonces se piensa que las células del cáncer de próstata, la expresión de la transglutaminasa puede estar regulada por estos andrógenos y por lo tanto relacionarse también a lo que es el cáncer prostático. Tenemos también otros marcadores como el PSA3. Este PSA3 es muy particular debido a que es un antígeno denominado así, el antígeno 3 del cáncer de próstata. Es un gen que expresa un ARN no codificante. El PSA3 solo se expresa en tejido prostático humano y el gen está muy sobreexpresado en el caso del cáncer de próstata, debido a que su perfil de expresión restringido, debido a su perfil de expresión restringido, es útil, por lo tanto, como un marcador tumoral, en este caso para el cáncer prostático. El PSA3 tiene una menor sensibilidad, pero una mayor especificidad. Esta especificidad dada porque es exclusiva prácticamente cuando se expresa en las células cancerígenas del cáncer de próstata. Y es independiente del volumen de la próstata, que es uno de los factores que afecta, por ejemplo, a nuestro marcador, el PSA normal. El PSA3, a diferencia del PSA específico del cáncer de próstata, por lo cual no es un sustituto, sin embargo, tradicional al antígeno prostático, pero se decide con certeza si las biopsias múltiples de la próstata deben ser realizadas y de esta manera poder ayudar a confirmar si hay un cáncer prostático. Es una prueba más complementaria para evitar la necesidad de realizar biopsias prostáticas sin alguna razón aparente. Entre la metodología de detección, que también es diferente, es que es un análisis genético que se realiza en el consultorio de una muestra de orina emitido luego de un examen prostático. Cabe destacar que como es un ARN, lo que se hace es una retrotranscripción inversa para obtener el ácido desoxirribonucleico complementario o ARDNC, y de esta forma poder detectar esta porción de ARN en la muestra de orina, que es el método que se está trabajando para este tipo de marcador. Tenemos también el antígeno de cáncer de próstata 2. Es el más reciente descubrimiento realizado por la Universidad Johns Hopkins. Por eso lo quise mencionar, porque también es algo revolucionario actualmente que está en estudio. Y como bien se menciona, se trata de una proteína que se encuentra presente en el 90% de los casos estudiados, en donde se confirma el cáncer de próstata, y un 98% de los casos donde se había propagado más allá de la próstata.
Por lo tanto, también puede ser utilizado como un marcador de metástasis, por ejemplo, quedando con niveles de falsos negativos en comparación de la prueba de antígeno prostático específico. Presenta un bajo índice de falsos positivos y se trata de verificar con si un paciente no sufre de cáncer prostático. Estos hallazgos quise mencionarlos porque fueron mencionados y publicados en la revista Urology en la edición de mayo del año pasado. Ahora bien, entre la importancia clínica del cáncer prostático encontramos a las imágenes prostáticas, que son un complemento esencial para la detección del cáncer. Y es que como parte de los exámenes de diagnóstico y detección del cáncer, también se utilizan técnicas radiológicas e imageneológicas que permiten determinar la presencia de las estructuras malignas de forma más visual. Estas imágenes son las principales técnicas no invasivas para la observación anatómica de estructuras en estudio. Si bien estas metodologías no corresponden a técnicas propias del laboratorio clínico, que no son nuestra área de estudio en estos momentos, sí corresponden a métodos aplicados por diferentes tecnólogos médicos especializados principalmente en el área de la imagen, por lo cual nosotros particularmente podríamos evolucionar y aplicar este conjunto de exámenes junto a los de laboratorio para mejorar y beneficiar la salud del paciente, otorgándole mejor diagnóstico y referencias al médico tratante para evitar el caso de principalmente exámenes innecesarios. En relación con el cáncer prostático, la resonancia magnética se utiliza como un conjunto con los niveles de PSA para determinar si es necesaria una biopsia o no. Aquí podemos ver, por ejemplo, por una imagen de resonancia magnética, cómo se observa estructuras anormales, posiblemente con un carcinoma, como bien se indica. Entre los factores que afectan los niveles de PSA es importante mencionarlos porque los niveles de PSA, como ya vimos anteriormente, pueden verse afectados por diferentes elementos que van a alterar y por lo tanto nos van a tirar falsos positivos y por lo tanto afectan la especificidad de este marcador. Entre ellos tenemos una próstata agrandada que se origina como afecciones como la hiperplasia prostática benigna, que es un agrandamiento no canceroso de la próstata que afecta a muchos hombres a medida que envejecen. Y esto también puede conllevar a aumento de los niveles de PSA. También, como les hice mención, el aumento de la edad, los niveles de PSA normalmente aumentan con lentitud a medida que el masculino envejece, aunque no se tenga una anomalía prostática. También otros como la prostatitis, que es una infección o inflamación de la glándula prostática, también puede aumentar los niveles de PSA. Estos niveles pueden aumentar incluso durante la eyaculación, actividades como montar bicicleta, según estudios que he encontrado, y principalmente por ciertos procedimientos urológicos como la biopsia prostática, pueden aumentar también los niveles de PSA porque se están alterando las células y que están presentes en la próstata, al igual que ciertos medicamentos como el tomar hormonas masculinas como la testosterona, van a aumentar los niveles de PSA porque se van a estar estimulando las células prostáticas y por lo tanto aumentando estos niveles. Dentro del cáncer les quise mencionar aquí a la escala de Gleason, que es un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad del cáncer de próstata basándose en la observación al microscopio de las características que presenta una célula de la muestra obtenida en una biopsia del órgano. Este procedimiento se interpreta a partir de que el procedimiento consiste principalmente en seleccionar dos zonas de la muestra y asignar a cada una de ellas un número del 1 al 5, donde estos números, por ejemplo, el 1 corresponde a un tumor bien diferenciado y por lo tanto poco agresivo, y a un 5 a un tumor escasamente diferenciado. Los valores comprendidos entre 2 y 4 pueden dársele como rangos o diferencias intermedias, y posterior a esto se suman estos números que se le dieron a estas zonas y se obtienen las diferentes cifras de las dos zonas según la suma. Y se pueden clasificar según esta escala, como vemos, entre el 2 al 6, 7 y del 8 al 10,
en donde la interpretación va a definir o va a darnos indicios sobre la agresividad del cáncer y el estado en que éste se pueda encontrar. Otras definiciones que quise establecer aquí, que se las mencioné de manera reiterada a lo largo de la presentación, es el concepto de sensibilidad y especificidad. Por un lado, la sensibilidad corresponde a la capacidad del método para medir y discriminar entre pequeñas diferencias en la concentración del analito, mientras que la especificidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar con casos negativos en los casos realmente sanos. De esta forma, lo que quiero mencionar es que si bien, por ejemplo, el PSA es sensible, pero no es específico debido a que se ve aumentado por los factores que se mencionó anteriormente, como por ejemplo el aumento del tamaño de la próstata, ciertas actividades. Entonces, nos va a arrojar falsos positivos que no van a representar idealmente como un marcador que sea utilizado de forma predilecta para la determinación del cáncer prostático. Si bien su sensibilidad es buena porque mide concentraciones, la verdad que son pequeñas, la especificidad finalmente lo margina y por lo tanto no se utiliza como elemento único. De esta forma, quiero mencionar que encontrar un marcador específico insensible para determinar la presencia de cáncer es vital, debido a que, por una parte, este debe ser medible con gran sensibilidad y por otro, debe tener una buena especificidad para discriminar entre los pacientes sanos de los pacientes enfermos. Y bueno, el PSA, como ya se mencionó, presenta alta sensibilidad, pero no una buena especificidad debido a estos factores. Finalmente, a modo de conclusión, quería mencionar que en base a lo estudiado en estos marcadores tumorales de próstata, encontramos que en primera instancia es de gran importancia que los hombres mayores a 40 años se realicen sus exámenes rutinarios, como se dice popularmente, se realicen también sus tactos de próstata para determinar la presencia de estructuras malignas. Y lo ideal sería también ir realizando niveles de PSA, debido a que si bien los niveles pueden estar debajo del límite de corte de los 4 nanogramos por ml, un aumento anual de los 0,75 nanogramos por ml puede representar un aumento significativo y que por lo tanto puede ser riesgoso para el desarrollo del cáncer. También quiero destacar que en el área de los marcadores tumorales, principalmente en el área del laboratorio, está abierto en el área investigativa, debido a que, como ya mencioné, no hay marcadores totalmente eficaces para la detección del cáncer prostático en nuestra área, por lo cual el investigar y el innovar a medida que las técnicas y la tecnología avance, podría ser una buena rama de estudio y de innovación para nuestra área del diagnóstico clínico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Eleazar. Muy buena la presentación, bastante completa. Sin embargo, hay que hacer algunas preguntas y puntualizar algunas cosas.